Una bruja no debería tener miedo en el bosque más oscuro, porque debería estar segura en su alma de que lo más terrorífico del bosque era ella. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Te recuerdo que este podcast está disponible en todas las plataformas, incluidas Google, Amazon, YouTube y Castbox. Por favor, califícalo con 5 estrellas y comparte este episodio. Ursula Kemp nació en el año de 1525 en un pequeño pueblo llamado St. Osyth en Essex, Inglaterra. De orígenes extremadamente humildes, la pequeña Úrsula, se cuenta, gustaba de adentrarse en lo más profundo del bosque, donde según ella era visitada por criaturas fantásticas, las cuales le transmitían conocimientos acerca de cómo curar ciertos males. A la par, tenía una amiga, por llamarle así, cuyo nombre era Grace Thurlow, una chica de su edad con quien creció. Su relación no era precisamente cercana, pero convivían de manera educada cada vez que se encontraban, y así lo harían hasta décadas después, cuando la desgracia ocurrió. Pero no nos adelantemos. Cuando Úrsula tenía 10 u 11 años, una terrible afección en sus piernas comenzó a complicar su caminar. Este mal iba en deterioro rápidamente. Al no contar con ningún tipo de ayuda médica, Úrsula acudió con la señora Coke, una curandera muy popular en el vecindario. Coke sintió especial simpatía por la cojeante niña, así que decidió ayudarla. Le recetó entonces un ritual que curaría su enfermedad. Úrsula debía recoger excremento de cerdo y carbón en su mano izquierda. En su derecha habría de sostener un cuchillo, con el cual pincharía 3 veces la curiosa mezcla de su otra mano. Acto seguido, con el mismo cuchillo, haría 3 cortes debajo de una mesa, clavándolo firmemente donde mismo y dejándolo ahí. El último paso era beber cerveza con unas cuantas hojas de salvia y hierba de San Juan, también conocida como hierba de gracia. Este brebaje debía ser ingerido esa misma noche y a primera hora de la mañana siguiente. Úrsula siguió las instrucciones al pie de la letra, y en cuestión de días su andar se corrigió por completo. Estaba curada. Memorizó aquel ritual y con el tiempo lo compartió a otras personas con la misma dolencia. Eventualmente, con los años, Úrsula se convertiría en la nueva curandera de la zona. Ya en edad adulta, muchos vecinos acudían a ella por diferentes enfermedades, con una combinación extraña de confianza y miedo, puesto que sabían que sus remedios eran efectivos, pero al mismo tiempo les pesaba demasiado pensar en Úrsula como una bruja, sobre todo en aquella época, en la que la brujería era severamente perseguida y castigada. Nadie, sin embargo, se atrevía a acusarla, temiendo ocasionar su furia, trayendo tragedia para el soplón y su familia. Asimismo, Úrsula también fungía como partera, con una destreza y habilidad similares a las de sus curaciones, por lo que era visitada constantemente por mujeres en labor de parto. Una de sus clientes era su vieja amiga, Grace Thurlow, quien llevó a uno de sus hijos, Davy, quien tenía un mal que no pude encontrar, pero fue ayudado por Úrsula. De nuevo, la relación entre estas dos no era de amistad, sino de mera diplomacia. Se trataban con respeto y decencia en presencia una de la otra, pero era sabido que detrás ambas guardaban un inexplicable recelo y hablaban pestes con otras personas. Un día, Úrsula salió de viaje en su carreta. Nadie sabe a dónde fue, pero volvería 2 meses después, se cuenta, con un misterioso hombre con quien contrajo matrimonio. El sujeto en cuestión iba siempre vestido de negro y con capucha, de manera que su rostro jamás estaba visible. A 2 años de su llegada, tuvieron a su primer hijo, cosa curiosa, porque supuestamente nadie notó que Úrsula estuviera embarazada. Llamó al niño Thomas, y días después de su nacimiento, su esposo murió. Nadie sabe cómo y nadie supo por qué. La cosa es que la mujer, en lugar de darle cristiana sepultura, subió el cuerpo envuelto en tela negra a su carreta y partió hacia el bosque, de donde no regresaría hasta 3 días después, asegurando que lo había enterrado. El miedo que Úrsula causaba en los pobladores era intenso y creciente, pero te repito, nadie se animaba a delatarla,
y encima eran muchos quienes acudían a ella por ayuda. Un día, la curandera fue llamada a casa de los Thurlow, donde Grace estaba dando a luz. Úrsula recibió a la bebé, a quien llamaron Joan. Por alguna razón, Úrsula sintió un gran interés por la recién nacida y le pidió a Grace permiso para ser ella quien la amamantara, a lo que ésta se negó rotundamente. Tras una discusión, Úrsula abandonó la casa, no sin antes lanzar una fulminante mirada a Joan mientras se la entregaba a su madre. Tan solo 3 meses después, la bebé Joan cayó de su cuna, rompiéndose el cuello. Grace la tomó y salió a toda prisa a buscar ayuda. Mientras corría con ella en brazos por la calle, pasó frente a la casa de Úrsula y notó que ésta la miraba desde la ventana, apuntándola con el dedo. Joan no sobrevivió, y Grace estaba segura de que había sido víctima de brujería. Con esto, el odio comenzaría a ser mayor al miedo que la gente sentía hacia Úrsula. A partir de aquel incidente, las 2 mujeres ya no se hablaban para nada. Sin embargo, tiempo después, una terrible dolencia en las piernas comenzaría a afligir a Grace. Al principio intentó simplemente ignorarlo, pero el problema empeoró al grado de ya no poder salir de la cama. Viéndose sin opciones, pidió por Úrsula, quien aceptó ayudarla a cambio de 12 peniques, una suma elevada para la época. La convaleciente mujer aceptó. Sin embargo, una vez curada, se negó a pagar, argumentando que simplemente no tenía el dinero. Apenas días después de eso, el dolor de Grace regresó, con una intensidad insoportable, dejándola postrada en cama de inmediato. Tanto ella como el resto de pobladores sabían que Úrsula había lanzado de vuelta el mal al verse privada de su pago. Fue entonces cuando se interpuso la denuncia y Úrsula fue arrestada en el año de 1582. Sería el juez de paz Brian Darcy el encargado de este proceso. Se entrevistó entonces con los testigos. Fueron varios y por supuesto entre ellos se encontraba Grace Thurlow, quien le contó cómo la noche en la que la pequeña Joan murió, vio cómo una sombra negra y densa la levantaba de su cuna y la estrellaba contra el suelo. Hubo otras personas que testificaron en su contra, argumentando que Úrsula era la causante de enfermedades y muertes en el pueblo. Según los registros, cuando la acusada fue interrogada por Darcy, ofreció una confesión voluntaria. Supuestamente, después de haberle ofrecido un mejor trato si cooperaba, Úrsula cayó de rodillas, confesándolo todo. El problema con esto es que, según el juez, la confesión se hizo completamente en privado, de manera que solo él era capaz de dar fe de su veracidad. De cualquier modo, Úrsula confesó ser practicante de brujería y tener el poder de causar enfermedades y hasta la muerte, siendo ayudada para esto por 4 espíritus que le servían. Se trataba de 2 espíritus masculinos y 2 femeninos. El primero se llamaba Titei y tomaba la forma de un gato gris. El segundo, Jack, tenía la forma de un gato negro. La tercera, Pigeon, se manifestaba con forma de un sapo negro. Y finalmente, Tiffin, con una forma de cordero blanco. Era a estas almas a quienes invocaba cuando deseaba ocasionar el mal y la desgracia a alguna persona con quien había tenido alguna afrenta o discusión. También mencionó el nombre de otras 12 mujeres, que según ella eran brujas también y hacían aquelarres en el bosque. Úrsula fue encerrada en la casa más grande de St. Osyth, la cual, por órdenes de la Inquisición, había sido adaptada para funcionar como prisión para los condenados. Se dice que su juicio estuvo lleno de incongruencias, empezando por el hecho de que nadie más que el juez escuchó su confesión, además de haberle hecho la prueba del pezón de la bruja. Una de las tantas que se hacían a mujeres sospechosas, la desnudaron e inspeccionaron, porque supuestamente, de ser bruja, debía tener un tercer pezón para amamantar a los animales con los que trabajaba, pero por supuesto no encontraron nada. Las otras 12 mujeres también fueron arrestadas y encerradas en la misma casa, la cual, por cierto, aún existe y es uno de los lugares más malditos de Inglaterra. Thomas, el hijo de Úrsula, testificaría, supuestamente, que su madre permitía que los espíritus con forma de animal se alimentaran de su sangre. En ese mismo año, 1582, Úrsula y 9 de las otras mujeres fueron trasladadas de St. Osyth a Chelmsford,
donde murieron en la horca. En 1921 se encontró un grupo de esqueletos por la zona de Chelmsford. Muchos aseguran que se trata de Úrsula y las condenadas, pero esto no se ha confirmado oficialmente. Como te conté, la jaula, como se le conoció a la casa donde estas mujeres permanecieron encerradas, aún existe. Y en el año 2016, un ex policía retirado que investiga fenómenos paranormales captó algo muy sombrío. Pasada la medianoche, estaba en el pasillo que está a un costado de la propiedad, por el que supuestamente transportaban en camillas los cuerpos de las ejecutadas. Utilizando flash, tomó una fotografía, en la cual se asegura aparece un grupo de figuras extrañas. Parecen ser personas, vestidas de manera muy antigua, moviendo una camilla con un cuerpo por aquel oscuro y sombrío pasadizo. El caso de Ursula Kemp es uno de los más populares referentes a la cacería de brujas en Europa, y serviría como precedente para las atrocidades que se cometerían años después en América. Gran parte de la información de este caso la encontré en el libro de las brujas, de Catherine Howe. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones. No te olvides de seguirme también en mis perfiles de Instagram, TikTok y Facebook. Los enlaces están en la descripción. Como hablamos en la primera parte de este tema, la fiebre de las brujas duró desde el siglo XV hasta el XVIII aproximadamente. Y con la conquista, gran parte de esas creencias vinieron a instalarse al Nuevo Mundo. No es que en América no existiera la magia. De hecho, la cosmovisión de nuestros antepasados, su interpretación de los astros y sus deidades estaban llenas de misticismo y hechicería. Con el catolicismo, estas creencias se fusionaron, sumadas a las culturas de los esclavos traídos desde África, que aportaron elementos del vudú, el macumba y otras prácticas ritualistas. Como resultado, Latinoamérica es una zona con una extensa diversidad de religiones y creencias. Para la cultura náhuatl, el signo zodiacal con el que nacías podía definir tu destino en la tierra. En el calendario Tonalpowali, en lo que equivaldría más o menos a principios de marzo, inicia la primera trecena, conocida como Sehecatl. Por ejemplo, en el año 2019, esta trecena comprendió del 10 al 22 de marzo, pero puede variar, ya que tiene una naturaleza rotativa. Pero bueno, si naciste con el signo de Sehecatl, tu destino si eres mujer es convertirte en una Mometzcopinqui, y si eres hombre, tu destino es ser un Temacpalitotique. Esto quiere decir que tendrás poderes mágicos, que tu destino es ser una bruja o un brujo, con el poder de transformarte en ciertos animales, como guajolotes, perros, ocelotes o sapos. Estas habilidades serían especialmente fuertes y notorias en las mujeres, las cuales, llegada a cierta edad, comenzarían a sentir la necesidad de transformarse y, según la leyenda, una intensa sed de sangre. Las Mometzcopinqui pueden desarticular todo su cuerpo, quitarse las extremidades y reemplazarlas por patas y alas de ave, lo que les da la habilidad de volar. A ellas se les atribuyen las hambrunas, sequías, incendios, enfermedades y toda clase de tragedias, y a su vez un inmenso conocimiento en herbolaria, curaciones y trabajos oscuros. Se cuenta que en tiempos antiguos, las mujeres nacidas con el signo Sehecatl estaban condenadas a vagar sin rumbo, ya que todos conocían su supuesta naturaleza paranormal. Su única forma de vida era obteniendo dinero mediante trabajos de hechicería que las personas con malas intenciones les encomendaban. Si lo piensas bien, suena bastante parecido a lo que ocurría casi paralelamente en Europa. Una de las leyendas más populares de las Mometzcopinqui, de hecho, el lugar del que se presume su origen, se encuentra en Puebla, y son las brujas de Atlisco. Una de las primeras referencias populares a estas criaturas de las que se tiene registro, y una leyenda que prácticamente todos los pobladores conocen. Se decía que existía una especie de toque de queda implícito. Las familias se encerraban en sus casas a partir de las 8 de la noche. Los hombres ya no subían al Cerro de San Miguel después del atardecer. Las madres trancaban puertas y ventanas, encendían velas que colocaban cerca de sus santos y arropaban bien a sus hijos.
Esto se debía a que, como es bien sabido, las brujas prefieren la sangre de los niños, especialmente, de acuerdo con esta leyenda, de entre 0 y 5 años. Todos sabían que llegada la noche, las brujas dejaban sus extremidades humanas al lado del fogón de su casa y salían volando hacia el pueblo, haciendo primero una parada en el Cerro de San Miguel para encontrarse con otras brujas. Después se lanzaban hacia el vacío, transformándose entonces en bolas de fuego que recorrían las oscuras y vacías calles. Si escuchaste el episodio pasado, habrás oído eso de que los niños y su sangre son algo extremadamente valioso para este tipo de criaturas. Se dice que entre más inocente y pura sea, mayor será su poder, y mantendrá jóvenes a las brujas por mucho más tiempo. Si un niño no está bautizado o sus padres son descuidados, la bruja entrará en su habitación y extraerá la sangre con la boca desde el cuello o desde un pie, dejando a la víctima en una especie de trance, un limbo entre la tierra y el mundo de las sombras. De ahí la expresión, se lo chupó la bruja. Este tipo de leyendas habitan en prácticamente cada rincón de México. Una seguidora me platicó hace mucho de las brujas de Huichapán, un municipio de Hidalgo. Dice que ahí hay un cerro llamado Coatepetl, famoso supuestamente por las prácticas de brujería que ahí se llevan a cabo. Cuando era niña, en su primaria, estaba prohibido decir la palabra bruja los días viernes, puesto que era la noche en la que se reunían en el cerro. Si bien esto era más un juego de niños, también los adultos se tomaban el tema bastante en serio. Supuestamente algunas mujeres del pueblo eran brujas en secreto y los viernes en la noche subían a ofrendarse al diablo. Se cortaban la lengua, se arrancaban los ojos, ofrecían placer sexual, etc. Los pobladores decían que si eras tan tonto como para acercarte en ese momento, serías capaz de escuchar los aterradores gritos de horror y placer provenientes del Coatepetl, y si corrías con el infortunio de que se percataran de tu presencia, lanzarían una maldición que te persigue incluso después de la muerte. La brujería es un fenómeno fascinante. Para creyentes y no creyentes, la devoción y fe que millones de personas vierten en sus creencias es muchas veces incluso motivo de admiración y aprecio. Personalmente me cuesta creer en poderes sobrenaturales, pero siempre me reservo el derecho a cambiar de opinión. A fin de cuentas, no quisiera provocar la ira de ninguna bruja, solo por si acaso. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que los enlaces a mis redes sociales se encuentran en la descripción. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.